Escuela de Felipe, la escuela de Felipe. Antes de leer las escrituras acerca de un varón llamado Felipe, vamos a entender el uso que le vamos a dar a la palabra escuela. Si yo traigo, por ejemplo, aquí al frente a Adrián Cibrián, y yo les pregunto, ¿cuál escuela tiene Adrián? Entonces, si esa pregunta me la hicieran a mí, por lo que yo he visto, él tiene la escuela de la electricidad, porque él hace trabajos de electricidad y otros muchos más. Entonces, cuando yo estoy entendiendo la palabra escuela, quiere decir la formación que tiene Adrián en el campo de la electricidad. En él hay una formación. Él está instruido y tiene un conocimiento básico, medio y avanzado en ese campo de la electricidad. Cosa que yo no tengo esa escuela. Si yo traigo, por ejemplo, a Julio y yo hago la misma pregunta, ¿cuál escuela tiene Julio? La palabra escuela la estoy empleando acerca de la formación que tiene Julio en el área de la carpintería, la madera, hacer muebles, etc. Vean cómo la palabra escuela quiere decir que él estuvo bajo la instrucción, bajo la disciplina de personas que lo enseñaron a usar las herramientas. Primero le estoy dando a entender o le estoy abriendo el entendimiento respecto a la palabra escuela, porque vamos a ver la escuela que tenía un varón llamado Felipe. En él había algo, y este varón es representativo de esa escuela. Pero ¿cuál es la escuela? Y es lo que vamos a darnos cuenta. Ya cuando conozcamos todo lo que en este varón Felipe había, entonces va a ocurrir la explosión para ver si yo estoy formado así como él fue formado, o si yo no tengo esa formación. Y vamos a ver la grandeza de esa formación que tuvo Felipe. Y también vamos a darnos cuenta de que debemos tener esa formación, la escuela que tuvo ese varón. Entonces, con estos dos ejemplos, creo que he puesto el entendimiento acerca de la palabra escuela. Amén. Se trata de la formación que una persona tuvo bajo la instrucción de otras personas, y ese proceso de enseñanza, aprendizaje, tuvo que ver con una relación directa, con una disciplina estricta, tuvo que ver con ciertas normas normas y hábitos, etcétera, hasta que en él se hizo el depósito de todo aquello que sus maestros querían impartirle. Todos debemos tener lo que había en este varón llamado Felipe. Vamos a leer pues las escrituras. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y que había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero
¿Entiendes lo que lees? Bien, quiero hacer la primera observación muy importante. El africano de Etiopía, que era eunuco y era el príncipe de los tesoros del reino de la reina de Candace, estaba leyendo las palabras del profeta Isaías. Tenía en sus manos un rollo del profeta Isaías. Quiero que notes que el hecho de que un hombre estuviera leyendo las palabras del profeta Isaías activó a un ángel de Dios. Por el solo hecho de estar leyendo las escrituras, activaron a los ángeles. Y eso siempre ocurre. Por eso la iglesia siempre debe estar distribuyendo Biblias y estar firme respecto a la causa bíblica. Porque basado en este ejemplo, en este relato, cada vez que una persona lee la Biblia, eso genera actividad angelical. ¿Ves la importancia de distribuir Biblias? Por el hecho de que un etíope africano estaba leyendo el libro del profeta Isaías, un ángel del Señor se activó y le dijo a Felipe hacia dónde ir a predicar: hacia el sur, hacia Gaza, hacia el desierto, a 100 millas o 163 kilómetros de distancia desde donde se encontraba Felipe. Ese es el primer punto que quiero que veas. Mira allí cómo una Biblia en unas manos y el hombre leyéndola, los ángeles están atentos. Los ángeles están atentos. Los ángeles están atentos y lo que hacen los ángeles es buscar al predicador. Buscar al predicador más cercano que esté alrededor del que lee la Biblia. Ahora, este predicador, este hombre, este evangelista Felipe, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale allí en este relato? Bueno, ¿de dónde proviene? Él fue uno de los 7 varones que en el capítulo 6 del libro de los Hechos, la multitud de los discípulos escogió a 7, entre ellos Felipe, para que se encargaran de la distribución de las raciones diarias de alimentos para las viudas. Entre ellos, entre esos 7, estaba Felipe. Felipe no salió de entre los apóstoles. No, Felipe salió de entre los discípulos. 7 varones y se les describió a ellos tremendamente, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría y llenos de la palabra. Estaban bautizados en agua, estaban bautizados con el Espíritu Santo y estaban con el bautismo de la palabra. Eran pura palabra ellos. Eso quiere decir que los apóstoles, principalmente Pedro y Juan y los demás, estaban impartiéndoles o instruyéndolos o dándoles la escuela que ellos recibieron. Y el fruto de esa relación de estar adoctrinándolos día y noche, como dice el libro de los Hechos, que se reunían para orar, para partir el pan y para estar bajo la enseñanza de los apóstoles, el fruto de esa relación directa, hallaron a 7 llenos. Entonces por ahí va la escuela de Pedro. ¿Quién le dio a Pedro esa formación? El Señor. Se fue el Señor, llegó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo continuó con los apóstoles y los apóstoles, mira, que ya tenemos a un instruido. Pero yo me hice una pregunta y es la que quiero poner como la gran pregunta.
Y la pregunta es esta: ¿por qué Felipe? ¿Por qué él? ¿Cuántos desean participar en lo que Dios ha planeado? Yo quiero participar. Entonces, en ocasiones nos preguntamos, ¿por qué yo, Señor? Bueno, este relato nos ayuda a conocer a Felipe y por qué Felipe. Después del primer punto que te dije de que la lectura de la Biblia activó el ministerio de los ángeles buscaron a un predicador, el más cercano, hallaron a Felipe. Ahora, ¿por qué Felipe? Porque Felipe le puede resolver al Señor el problema que tiene el eunuco. No más Felipe. Pero ¿por qué Felipe? Eso es lo que quiero que veas. Y vamos a ir penetrando hasta el corazón de Felipe, donde se halla la escuela. Entonces dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, segundo punto, te voy a dar 3 puntos y enseguida desarrollo los detalles. El segundo punto es, el Espíritu Santo se movió en Felipe y activó a Felipe. Es la lectura de la Biblia del profeta Isaías activó al ángel. El Espíritu Santo activó a Felipe. El Espíritu Santo se movió en Felipe y le habló, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El tercer punto es, Felipe activó la fe del eunuco mediante la palabra del Evangelio de Jesús. Esos son los 3 puntos que cierran el panorama. La lectura del profeta Isaías activó al ángel del Señor. El Espíritu Santo activó a Felipe. Y Felipe activó la fe del etíope eunuco para que creyera de todo corazón en Jesús. Amén. ¿Puedes ver estos puntos tan claros? ¿Puedes ver cómo todo se movilizó? Todo se movilizó. El tercer punto lo tenemos y me referí a que Felipe activó la fe del eunuco para que creyera que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Allí Felipe activó la fe del eunuco para que creyera de todo corazón. ¿Vamos bien hasta aquí en estos 3 puntos? Ahora, pero recuerda la gran pregunta. ¿Por qué Felipe? Bueno, Felipe fue el que hizo el trabajo, pero ¿por qué él? Eso es lo que vamos a descubrir, la escuela que tenía este varón, en él, la formación. Bueno, vamos a comenzar con la escuela de Felipe. El versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Aleluya, está tan claro aquí, tan claro, se puede respirar. La formación, la disciplina, la instrucción, el cómo lo habían edificado a este varón bajo los pies de los apóstoles, principalmente Pedro y Juan. Número 1, a este varón lo habían disciplinado al leer las escrituras. Número 2, a este varón lo habían disciplinado a entender lo que lee. Por eso cuando se le acercó al eunuco,
Felipe lo alcanzó porque el eunuco iba en su carro, lo alcanzó y lo oyó. Estaba leyendo en voz alta. Entonces el eunuco le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Quién sale con tal pregunta para abrir una conversación con una persona desconocida? ¿A quién se le ocurre tal pregunta? Eso es indicativo o es una clara evidencia de cómo fue instruido, educado, formado, disciplinado la, la palabra de los apóstoles que levantó en Felipe. Primero, leer las escrituras. Hermanos, Felipe estaba instruido para leer. Ustedes y yo debemos tener la misma escuela. ¿Esto es algo estricto? ¿Es algo obligatorio? Bueno, a falta del apóstol Pedro, a falta del apóstol Juan, no nos vamos a relajar. No vamos a decir, no, ya mis pastores o ya en la iglesia ya no nos obligan. No tiene que estar el apóstol Pedro y Juan aquí para decirnos que debemos leer las escrituras. Yo les vengo a decir que deben leer las escrituras. Por eso nos damos cuenta el por qué Felipe, porque fue alguien que sí le podía resolver al Señor un problema en la tierra que tenía un hombre que estaba leyendo y no ubicaba a Cristo en el libro de Isaías. Entonces, ¿el Señor en quién pensó? Bueno, miren lo que en el versículo 31 le respondió el eunuco a Felipe. Él dijo, ¿y cómo podré entender lo que leo? Si alguno no me enseñare. Esta contestación, porque le hicieron una pregunta al etíope y contestó con otra pregunta. A la vez es un reclamo general para todos los que dicen que tienen una Biblia o que tienen un pastor. El reclamo es este: ¿quién de tu iglesia entiende lo que lee? Tráigamelo y que me explique. Yo estoy leyendo al profeta Isaías, dijo el eunuco. ¿Quién de los de la congregación entiende lo que estoy leyendo? Porque estoy leyendo a Isaías. Es un reclamo, hermanos. Es un reclamo. Si nosotros tenemos la idea de que debo entender la Biblia para mí mismo, la prueba es que si la puedes explicar para otro. Felipe estaba instruido, estaba hecho bajo esta norma. Felipe, lea la Biblia. Felipe, entiéndala. Felipe, créala de todo corazón. Por eso cuando Felipe tuvo la oportunidad de hablarle a un hombre poderoso como este secretario de Hacienda de Etiopía, era un hombre rico. Este etíope era un príncipe en el reino, pero sin entender lo que lee. Entonces, el etíope le reclamó y le dijo, ¿quién puede entender? Y Felipe le dijo, yo tengo esa escuela. Yo soy de los que leo y entiendo. Eso es lo que el Señor te habla a ti hoy a través de Felipe. ¿Tienes esa escuela? ¿Ubicas a Cristo en las Escrituras y la obra de Cristo también? ¿Lo ubicas a Cristo en las Escrituras? ¿Cuál era el problema de este etíope? Miren lo que leía el etíope, versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación
¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El no ubicar a Jesucristo y su obra en las Escrituras es no entender lo que leemos. ¿Qué clase de discípulos estamos produciendo? Sin obligarlos a leer, sin obligarlos a entender, sin obligarlos a creer. Por ello, Felipe, esa figura, es la escuela en peligro de extinción. El riesgo o la amenaza es esta. Ya no es necesario leer, ya no es necesario entender y ya no es necesario creer. Nomás es necesario que te vean e ir. No, hermanos, no, así no es. Es necesario leer, es necesario entender y es necesario creer de todo corazón. Felipe es la escuela en peligro de extinción. Por eso, cuando Felipe abrió su boca, quiso explicar. ¿Para quién le es importante hablar con un compañero con la intención, con el brote apasionado de te quiero explicar? Aunque la gente responda con una cara de que no es hora de explicar o no busco que me expliquen, pero para alguien es importante que el otro entienda las Escrituras. Ese es el Felipe que ando buscando. Ese es el Felipe que nos muestra la escuela que le impartieron y le sembraron y araron en él el terreno de su vida y de su corazón hasta que lo hicieron. Y cuando un hombre riquísimo, que estaba sobre todos los tesoros de un reino, leía sin entender, Dios pensó en Felipe. ¿Por qué Felipe? Porque es alguien que entiende lo que lee. Es alguien que entiende lo que lee. Esto no es algo nomás para algunos. Todos deben entender lo que leen para que puedan creer de todo corazón. Porque el entendimiento juega un papel muy importante, porque el entendimiento es el lugar donde procesas, hay claridad, hay paz allí. De pronto nos apresuramos a decir que creemos sin entender. Y Felipe dijo, no, espérame. Primero, ¿entiendes lo que lees? Y quiero ahora darte como última parte el proceso de la escuela de Felipe. Punto número 1. Visualiza al etíope leyendo las Escrituras. Ahora, ahí está el verbo leer. Cuando llega Felipe con él y el etíope lo invita a subirse al carro, Felipe comenzó, abriendo su boca, a explicarle desde esa escritura el Evangelio de Jesús. Entonces, diga conmigo, leer la palabra. Eso estaba haciendo el etíope y eso lo puede hacer cualquier persona que tenga una Biblia. Enseguida llega Felipe, abre su boca y le explica el Evangelio. Entonces diga conmigo, oír la palabra. Esos dos verbos, leer y oír, son un equipo, son una unidad. Por ello, los ángeles buscaron al predicador más cercano. Y el Espíritu dijo, este
Los ángeles no eligieron a Felipe, el Espíritu eligió a Felipe, porque el Espíritu sabe la escuela que cada uno tiene. Y hermanos, aquí échenle ganas, porque hay una escuela que se está formando en ustedes, pero también hay una escuela que proviene de aquellos primeros discípulos como este, que está en peligro de extinción. Esa solo se puede dar en relación directa con quien la tiene y la imparte, y a base de relación. Esta escuela no sale por televisión. Esta escuela es estar bajo los pies, como se dice, o estar bajo la enseñanza de aquel que tiene esa escuela. Entonces, digan conmigo, leer la palabra. Cuando llegó Felipe se añadió esto, oír la palabra. Muy bien, esa es la fase 1. Muy bien. Siguiente fase. Siguiente fase. Versículo 30. Pero ¿entiendes lo que lees? Entonces, diga conmigo, entender la palabra. Ese es el número 3. 1, leer la palabra. 2, oír la palabra. 3, entender la palabra. Ahora, en esta fase de entender la palabra, su complemento es un tiempo vasto y suficiente de preguntas y respuestas. Es en esa fase de entender, es donde se resuelve el ubicar a Cristo en lo que leo y su obra. Y se da lugar a un tiempo de preguntas y respuestas. Mira, este tiempo aquí está en el versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ya estaban en la fase de entender, 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 entender. Hermano, los que tienen la escuela de Felipe se dedican a esto. Hagan de cuenta que están apasionados, que están con un fervor, con un fuego por dentro, por que aquellos que leen entiendan. Es algo, yo lo estoy viviendo. Yo quiero entender lo que leo. Y quiero que esta escuela de Felipe no se extinga. No se extinga. Sino, ¿quién va a hablar así como Felipe? ¿Quién va a entender, a conocer, mejor dicho, de qué estaba hecho, lleno, ese varón? Pues los apóstoles hicieron un buen trabajo, porque lo llenaron de la palabra, lo llenaron del Espíritu, lo llenaron de fe. Mira, ahí está un campeón. Y los ángeles andan trabajando, hermanos, buscando al predicador más cercano de alguien que está leyendo la Biblia. Pero el Espíritu Santo dice, espérame, déjame ver, a ver, ¿de qué está hecho? Él, ella, porque no se me amontonen, dice el Espíritu Santo, es que yo los veo de otra manera. Los veo de qué están hechos, para ver si me pueden resolver el problema o no. Entonces, el Espíritu Santo vio a Felipe, dijo, este es uno de los que están llenos. Y este es uno de los que el apóstol Pedro edificó, discipuló, disciplinó. Y dijo, tú, júntate a ese carro, acércate a ese carro, levántate y ve a ese carro. Y ahí está. Entonces,
Digan conmigo, leer la palabra, oír la palabra, entender la palabra, hacer preguntas y respuestas. Ok, 5. El quinto punto es, primero leemos la escritura para darle seguimiento. Versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero que noten lo siguiente. Miren hasta cuándo entró el verbo creer. ¿Cuáles verbos fueron primero? El verbo leer, el verbo oír, el verbo entender. ¿Y cuándo fue que salió el verbo creer? Hasta este punto, cuando el corazón estuvo lleno o saturado de entendimiento. Nadie puede creer con un corazón oscuro, sin luz, sin estar lleno de la palabra. Ahora, quinto punto, vamos en el quinto punto, ¿verdad? Digan conmigo, creer a la palabra. El complemento de esta tercera fase, porque vamos tomando por pares, leer, oír es el primer par, fase 1. Entender, hacer preguntas y responderlas es la fase 2. Tercera fase es entender la palabra, es creer la palabra, creer la palabra. El complemento de ese momento, cuando alguien cree, miren lo que hizo Felipe. Felipe dijo, eunuco, ¿ya crees de todo corazón o te espero? Aleluya, denle un gran aplauso al Señor. Etíope, ¿ya crees de todo corazón o te sigo explicando? Se debe llenar el corazón. Hombre, príncipe del reino de Candace, de Etiopía, ¿ya crees de todo corazón o seguimos platicando? ¿O seguimos haciendo preguntas? ¿O sigo mostrándote a Jesús? Ahora, aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué le dijo Felipe? Felipe le habló de que Jesús había cumplido las profecías de los profetas, que recientemente eso había ocurrido. Felipe le explicó que Jesús había sido crucificado, puesto en la tumba, resucitado, manifestado vivo y ascendido glorificado al Padre. Esos hechos habían sido el cumplimiento de las profecías de aquel que vendría. Felipe le mostró que Jesús es el Mesías, aquel que los profetas habían hablado de él. Por ello, vean cómo la Escritura dice, le habló el Evangelio de Jesús. Entendamos esto, hermanos. Miren, allí como ya circulan frases entre nosotros y quien tenga la escuela de Felipe va a decir, a ver, explícamela.
A ver, ¿qué estás entendiendo? ¿Qué entienden por el Evangelio de Jesús? Bueno, aquí está el etíope y Felipe. Dice el texto que abriendo la boca Felipe le habló el Evangelio de Jesús. ¿Qué es? ¿Qué se cumplió en Jesús? La palabra de los profetas. Con eso creyó el eunuco. Si alguien dice, no entendí, o eso no se me hace algo muy importante, no te preocupes, pero no lo deseches. Necesitas a un Felipe que te explique que eso es muy importante, porque creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, viene el nuevo nacimiento. ¿Cuán importante es? ¿Te fijas? ¿Te fijas cuán importante es entender? Entonces, el complemento para creer a la palabra, Felipe fue precavido. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Felipe fluía con toda confianza? Porque eso los apóstoles se lo habían aplicado a él. Lo habían disciplinado a entender, a conocer a Jesús, a creer en Él de todo corazón. Felipe no iba a bajar la norma. Felipe no le dijo, mira, mi encomienda es bautizarte. Así, sin creer, sin entender, sin... No, hermanos, eso es producir eh, eh, cristianos chatarras, falsos, fayuca, falsa. Ándale, te voy a bautizar. No, hermanos. Por eso la escuela de Felipe es muy importante. Esa escuela está en peligro de extinción. ¿Quién anda pensando en ese formato? ¿Quién anda intentando disciplinar a los demás bajo esas disciplinas? Son correctas. Son correctas. Son las genuinas. Son las disciplinas de los originales. Entonces, digan conmigo, vamos a repasar. Leer la palabra, oír la palabra, entender la palabra, hacer preguntas y respuestas, creer a la palabra. El complemento es confesar la palabra. Ese sería el punto 6 que hace par o pareja con creer. ¿Sabes qué esperó Felipe? Mira la confesión. 37. Felipe dijo, si, eso es una condicional, si crees de todo corazón. Miren. Felipe no se precipitó ni tampoco él insinuó. Oh, veo que creo. Oh, no. Esperen una confesión. Ahí está Felipe. Etíope, ¿crees de todo corazón o seguimos platicando? Felipe, ¿tienes tiempo? No importa que te des raita hasta por allá. No importa yo. El Espíritu Santo me puede transportar de un lado a otro sin un abrir y cerrar de ojos. Eso fue lo que sucedió al final. Entonces no importa el raita hasta dónde te lleve la corriente. Pero Felipe fue por un alma al desierto. Etíope, ¿ya crees de todo corazón? Y el etíope dijo en respuesta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Eso es confesión. Es una declaración de acuerdo a lo que Dios habló de su Hijo. Y es la declaración de fe. Esa declaración sale cuando ya hay fe. Es de fe. Ahora, uno de los maestros de Felipe, el apóstol Juan, miren lo que le enseñó a Felipe, porque Felipe está oyendo una declaración. Vean a la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 5. Aleluya. Hoy estamos teniendo una gran escuela aquí. Amén. Gloria a Dios por siempre. Primera epístola de San Juan Apóstol 5:1. Vean esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Juan el apóstol le enseñó a ese discípulo, Felipe, todo aquel que crea que Jesús es el Cristo es nacido de nuevo. Eso le enseñó su maestro. Ese lo enseñó su maestro. Jesús a los discípulos del Señor y los discípulos a los discípulos de los discípulos, a la iglesia. Entonces, cuando Felipe oyó la declaración, se acordó. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así de sencillo. Sí, pero ve el proceso. Ve el proceso. No forces a que esa declaración salga de los labios para afuera. Tiene que salir del corazón. No hagas que la gente diga confesiones en horno de microondas, o sea, rápido, rápido. Tiene que salir de un corazón que está lleno, 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 porque se requiere creer de todo corazón, no de toda la boca. Se requiere creer de todo corazón, no de toda la boca. Entonces, cuando el corazón cree que Jesús es el Cristo, es nacido de nuevo. Ahí está el nuevo nacimiento. Es nacido de nuevo. Entonces Juan le enseñó a Felipe esto, Pedro le enseñó a Felipe esto. Regresemos pues a Hechos. Aleluya. Hechos 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de la boca para afuera. No, no, hermanos. Si crees del corazón para afuera. Del corazón. O sea, si crees, el corazón es la persona interior, es la persona de adentro. Si crees de todo corazón, bien puedes. Es un afirmativo positivo. Bien puedes. O sea, cuando meditamos en las respuestas de Felipe, en las respuestas está el carácter de ese hombre. Porque esta respuesta da lugar a puedes, no puedes, puedes, no puedes. O sea,
El sí es absoluto. Sí puedes, pero también hay un lado de que no podrías si no crees de todo corazón. Felipe así estaba enseñado. Es correcto como estaba enseñado. Sus maestros le dijeron, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo tiene el nuevo nacimiento. Felipe, cuando oyó la declaración, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Felipe supo que ese corazón había nacido de nuevo. Aleluya. En ese momento había nacido de nuevo. Miren. ¿Se fijan que fue una obra interior? ¿Se fijan que fue una obra interior? Felipe no le dijo al eunuco, hasta que salgas remojado del agua ya vas a nacer de nuevo. No. Si yo te veo así no, ven que la salvación comienza en el interior. Y la boca se abre y uno oye lo que está adentro. Es un nuevo corazón lo que está adentro. Entonces, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó allí, en el agua. Bautismo con agua. Ahora, ya llegamos al bautismo. El momento. Hermanos, esto no es nada complicado, nada complicado. Si tú escuchas que alguien ya cree de todo corazón, bien puede ser bautizado. Tan sencillo como eso. ¿Crees de todo corazón? Sí. Bueno, bien puede ser bautizado. Hoy alguien puede ser bautizado. ¿Ves? Y le bautizó. Felipe le expuso que Jesús también fue bautizado. Que Felipe mismo fue bautizado. Que todos fueron bautizados. Y el eunuco dijo, yo también. Bautízame tú. Y Felipe, claro, yo te bautizo. Aleluya. Ahora vean la manifestación del Espíritu Santo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Vean cómo el Espíritu del Señor ya se había manifestado allí. Y eso le ocurrió a Felipe, pero al eunuco le ocurrió otra cosa. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ese gozo lo da el Espíritu Santo. Es un gozo que está en el corazón y está en la boca. Aleluya, es un gozo que viene de adentro como ríos de agua viva. Amén. Aleluya. Vean el final. Felipe fue trasladado en un abrir y cerrar de ojos, no por carro, no por avión, sino por el Espíritu Santo. Lo trasladó a 25 millas de distancia de allí. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En conclusión, hermanos, repitan conmigo, leer la palabra, oír la palabra, entender la palabra, hacer preguntas y respuestas, creer a la palabra, confesar la palabra. El bautismo, entonces, lo vamos a poner así, actuar sobre la palabra. Amén. Actuar sobre la palabra. Y llegó el Espíritu Santo, y llegó el Espíritu Santo, y llegó el Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, ¿vieron la escuela de Felipe?
¿Vieron de qué estaba hecho ese varón? ¿Vieron todas las disciplinas que tenía? ¿Saben que eso es lo que vale? ¿De qué está hecho uno? Eso es lo que vale. No qué como, no dónde duermo, sino de qué está hecho, qué hay en ti. ¿Vieron cómo el Espíritu Santo lo usó? ¿Saben por qué? No por la edad, no por etcétera, no por cosas que pensaríamos de nosotros mismos, sino porque este varón tenía la escuela que le podía resolver al Señor una situación que tenía un hombre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un gran aplauso al Señor. Haz un sonido de victoria. Para recibir esta escuela, no es necesario ir muy lejos, salir kilómetros y kilómetros, no. La escuela se da aquí, bajo la enseñanza de los pastores, bajo la enseñanza sobre la palabra de Dios, como en este momento, tan sencillo y tan práctico. Aleluya. Y uno dice, mira nomás, por primera vez veo a un hombre de qué está hecho. Por primera vez entiendo lo que es una impartición, cuando un apóstol le da a un discípulo su madera, su doctrina, y eso crece y se hace sólido en una persona. Así que donde sueltes a Felipe, sea en el desierto, o sea en Samaria, o sea en Azoto o Cesarea, va a hacer que todos entiendan la palabra. Y necesitamos personas aquí. Si tú vas a predicar hacia el Colomo, el Cuatante, o cruzas la sierra y llegas hasta la Peñita, tu labor es hacer que entiendan lo que leen. Biblias ya hay. Esas se sacan de la imprenta, pero los Felipe no se le puede sacar copias así tan fácil. Se tienen que hacer aquí, en la fragua, en el fragor del calor de los discípulos y bajo la enseñanza de los pastores. Amén. Aleluya. Alce sus manos, porque va a derramar el Señor esa impartición. Padre, impartimos esta escuela. Aquí hay muchos discípulos y discípulas, hombres y mujeres, que ahora en sus corazones están anhelando esta escuela de Felipe. Padre, imparto esta escuela, Señor. Que tomen la antorcha, que tomen la pasión, que van a estar bajo la disciplina misma que tuvo Felipe, bajo los pies de los apóstoles. Y vas a usar a hombres y mujeres y matrimonios, familias completas. Vas a pensar en ellos que te pueden resolver un asunto que un hombre o una mujer o un pueblo aún tiene. Señor, y los vas a trasladar y les vas a enviar ángeles, vas a mover todo tu reino. De aquí de San Juan, Señor, vas a encontrar hombres y mujeres dispuestos, formados, fortalecidos en su interior. Hombres y mujeres que entienden las Escrituras y saben guiar por la palabra predicada a hombres y mujeres hasta la fe, que vean qué se cumplió en Cristo, qué palabra se cumplió en Cristo y qué palabra Cristo la llenó, Él solamente.
Aleluya. Señor, y vamos a traer un avivamiento. Toda la gente confesando que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios para gloria del Padre. Y tú vas a traer el nuevo nacimiento, Señor, en más lugares, en más hogares, en la serranía, en las rancherías, en el campo abierto, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias porque la escuela de Felipe y todo el proceso que está descrito aquí queda hoy impreso en nuestros corazones por el poder de tu Santo Espíritu en nosotros, en el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén. Aleluya. Diga conmigo, yo recibo esta impartición. Amén. Aleluya. Vaya conmigo al Salmo capítulo 20. Pasamos ahora a oficiar la presentación delante del Señor de diezmos, ofrendas y primicias que hayamos separado para Él. Este capítulo 20 del libro de los Salmos, hay una porción allí donde el sacerdote, el sumo sacerdote, después de que el pueblo de Israel daba sus ofrendas, había ofrendas de frutos y había ofrendas de sacrificios, él declaraba estas palabras para bendecir al pueblo después de las ofrendas. Amén. Así que todos estamos listos para participar. Y miren las palabras. Dice el versículo 4. Te dé el Señor conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Amén. Así que ofrecemos al Señor, dedicamos al Señor. Diga conmigo esta confesión de fe. Yo soy de los que soportan financieramente el ministerio sacerdotal de Cristo en la tierra, así como lo hizo Abraham con Melquisedec. Amén. Y decimos Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Ofrezcamos pues al Señor.